Y hoy tenemos una invitada especial y yo quiero hacer un reconocimiento porque estaba pensando en el transcurso de la semana todo lo que como congregación Dios nos ha dado el privilegio de servir a la gente. Y siempre que viene un invitado yo lo anuncio y digo qué es y qué hace y de dónde viene. Y yo hoy quiero así reconocer a la invitada que tenemos. Tiene los últimos 7, 8 años de su vida, tiene los mismos estudiando arduamente y en esos últimos 7 años ha sacado un bachelor en teología, ha sacado una licenciatura en teología, ha sacado una maestría en teología y ha sacado un doctorado en teología. Y como no le gustó, se metió a un curso de otro año de consejería. Entonces, estoy hablando de una persona que está preparada y que parte le ha servido 28 años de su vida a Dios. Estoy hablando de mi esposa, la doctora Clara Luz Berlanga, que nos va a traer la palabra el día de hoy. Así que dile al de al lado, prepárate porque va a estar bueno. Les digo que viene bien armada, miren. Muchas gracias. Bueno, tengo un problema yo con los títulos, la verdad, así como que no me gusta mucho hablar de eso, pero ante el Señor, los títulos que Él tengas son buenos porque conocemos lo que dice la Escritura, es muy bueno eso, pero lo más importante es la relación que tengamos con el Señor. Eso vale mucho más. El que tú conozcas al Señor íntimamente vale mucho. En conocer la Escritura es muy importante porque esto te ayuda a que al Dios que estamos nosotros hablando y conociendo, lo vamos aprendiendo, leyendo la Biblia, nos damos cuenta quién es ese Dios. Y cuando tú tienes una relación diaria, directa con Él, no te importa más nada que sino estar con Él. Es como cuando estamos enamorados. ¿Cuántos aquí están enamorados? Levanten su mano. Hay bastantes, los demás no. Bueno, yo le decía a mi esposo, ¿te acuerdas cuando empezamos de novios? ¿Te acuerdas? Yo quería estar con él en todo momento, así me sentía que no quería ni separarme ni un momento de él. Y le digo a mi esposo, creo que me está pasando lo mismo que en aquella época. No me quiero separar de ti. Me siento tan feliz que estés conmigo aquí, en la habitación, en mi cama, en mis cosas, inmiscuido en todo. Eso vale mucho para una pareja, porque tú sabes que estamos juntos en las buenas y en las malas. Estamos juntos, nos amamos, nos buscamos, nos defendemos, somos amigos, somos amantes, somos todo después del Señor aquí en la tierra. Pero primero que nuestra relación, primero que nuestros hijos, es nuestro Dios. Ese es primero antes que cualquier otra cosa. Si tu esposa, tu esposo no tienen deseos de buscar a Dios, eso que no te quite a ti nunca la alegría de saber que tienes un Dios grande y poderoso, y que todas aquellas personas que estamos cerca del Señor vamos a ser probados. Todos vamos a ser probados porque el Señor prueba a sus hijos. El Señor sabe qué tienes en el corazón y de acuerdo a lo que tú traes en tu corazón vas a ser probado. Entonces, esta mañana, después de que me dijo hace días mi esposo que me tocaba a mí, que Dios le dijo, ahora que a mí me toca hablar aquí en este lugar, que quiero decirles que yo tiemblo ante la presencia del Señor. Para mí es un compromiso muy grande hablar de la palabra, porque cuando la hablamos tenemos que vivirla. No podemos hablar de la Escritura, hablar de Dios cuando no lo vivimos, no se puede. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que el Señor nos manda, porque Él nos va a demandar el día de mañana qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos hablando. Dios quiere que seamos cristianos verdaderos,
no podemos ser cristianos de media tinta. Él habla de que tenemos que ser cristianos verdaderos. Y para eso Dios nos pone su palabra, que dice que es la que nos va a levantar de las ruinas. ¿Cuántos de aquí se han sentido en ruinas? Yo he estado en ruina. Hemos estado a veces arruinados por alguna situación en nuestra vida en algún momento. Pero dice la Biblia en el Salmo 107:20 que Él te va a levantar de la ruina. Dice, mandó su palabra y los levantó de la ruina, los libró. El Salmo 107:20, tenlo presente siempre. La ruina puede ser, la peor es la ruina espiritual, que esa, bendito Dios, nunca la hemos tenido desde que conocimos al Señor. Desde que conocimos mi esposo y yo al Señor hace ya tantos años, creo que ya son 30 de tantos que han pasado. La vida nos ha llevado, el Señor nos ha llevado a una vida espiritual cada vez mejor, porque nosotros hemos decidido que así sea. Hemos tenido ruinas materiales, si tú quieres, se han perdido cosas, se han perdido casas, cosas. Sin embargo, espiritualmente nos hemos levantado cada vez más porque el Señor ha estado de nuestro lado. Y eso vale más que cualquier cosa, cualquier tesoro en la tierra. Entonces esta mañana yo quiero que tú vengas conmigo a la Escritura. Si tú traes tu Biblia, que es el arma más poderosa que tú y yo tenemos, el arma más poderosa que tú y yo podemos tener es nuestra Biblia, porque eso es lo que te va a levantar de la ruina, ¿sabes? Hay ruina espiritual, hay ruina material, hay ruina emocional, hay ruina en nuestra casa cuando el matrimonio está dividido, cuando ya se fue el papá, ya se fue la mamá, donde no hay amor, donde estamos de los cabellos, donde tenemos deudas, donde no podemos ni vernos, hay ruina. Y nosotros tenemos que saber que el Señor es el que viene a liberarnos de todo aquello que el diablo ha venido a hacer a nuestras vidas. Y esta mañana yo te quiero hablar de algo que nosotros siempre aquí tratamos de enseñarles, de que traemos cosas guardadas de nuestros antepasados, cosas que nosotros debemos de ser libres cuando venimos al Señor. Y es un proceso de poco a poco. Muchas veces traemos enfermedades hereditarias, traemos hábitos que se han heredado de nuestras familias, traemos situaciones que no son de Dios, pero que las vamos trayendo, y eso se llama iniquidad, que es diferente al pecado. La iniquidad nos lleva al pecado. La iniquidad es aquella semilla que traemos guardada en el corazón, en nuestra vida, y que se pasa de generación en generación, y ahí habla de los pecados que traemos desde nuestros antepasados. Al momento de un bebé ser concebido, en ese momento ese bebé, ese que es todavía un embrión, una cosa pequeñita, ahí ya va toda la información genética y la información espiritual también del papá y de la mamá. Y ese niño pequeñito va a ir creciendo, y cuando va creciendo le van a salir todas las cosas que traía guardadas de sus antepasados, de su mamá, de su papá y de muchos más. Y si tú vienes conmigo al libro de Éxodo, capítulo 20, aquí habla de cómo se van traspasando las iniquidades. En Éxodo capítulo 20 dice, en el versículo 5 dice, y no te inclinarás a ella. Está hablando de las cosas que no debemos inclinarnos, ni de lo que nos separa del Señor. Dice, ni honrarás, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero también después dice algo muy hermoso, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces estamos viendo que cuando yo hago algo de iniquidad, la iniquidad es las cosas que a Dios no le agradan, pero yo ya las traigo de mis antepasados. Yo tengo que cortar con eso, porque cuando yo empiezo, aquí en el versículo 6 está la clave, y hago misericordia a los que me aman. Cuando yo vengo y amo al Señor y le obedezco, las cosas cambian. Pero vamos a ver la historia de una familia aquí en la Escritura. A mí me gusta mucho ilustrar las cosas que Dios nos está hablando. Me gusta mucho ilustrarlas con familias, con personajes de la Escritura.
porque Dios por eso las dejó aquí plasmadas, para que tú y yo nos demos cuenta que sí se puede, que por más cosas que traigamos cargando, Dios puede hacer grandes maravillas en tu vida, grandes cosas. Si vienen conmigo al libro de Números, capítulo 16, esta es una parte de la escritura que a mí verdaderamente me conmueve, me hace mucho dolor en mi corazón. Pero vamos a ver en esta mañana cómo cambia la historia de la vida de la persona, cómo cambia o cómo puede cambiar la historia de tu vida. Vamos a poner así el mensaje de hoy: cómo cambiar la historia de tu vida. Aquí es una familia, vamos a hablar de la familia de Coré. ¿Cuántos conocían ya la familia de Coré? Es un personaje de la escritura que se haría bueno que lo vayas leyendo bien cuando tú llegues a tu casa, para que veas esta familia, lo que sucede con esta familia, que tenían un mal principio. Pero mira nada más, en el libro de Números capítulo 16 estamos estacionados en una parte de la escritura donde nos está narrando que Moisés saca al pueblo de Israel que estaba oprimido en Egipto, ¿sí? Estaba en Egipto, en un lugar donde eran sirvientes mal pagados y muy destrozados por el faraón. Vivían mal, eran mal pagados, mal comidos, pero estaban en aquel lugar y Dios manda un libertador que es Moisés. ¿Quién decidió que fuera Moisés? Dios. Dios decide que fuera Moisés el que iba a sacar a ese pueblo y lo iba a llevar hasta otro lugar donde estaba la tierra prometida. Es Dios el que decide esto. Sin embargo, salen todos contentos y felices porque los están libertando de aquella esclavitud y de aquel dolor que tenían, y los saca Moisés para ese lugar y empiezan a irse. Primero van contentos y felices porque van saliendo, pero ya en el camino empiezan a ver que pues realmente allá, por más mal que comíamos mejor que aquí en el desierto. Aunque tenían todo en el desierto, iban en el desierto muchísimas personas, pero llevaban sus gallinas, llevaban sus animales, llevaban todo para comer y para vivir. Pero empiezan a levantarse, y eso pasa mucho en la vida de muchas personas, que se empieza a levantar el orgullo. ¿Y quién es Moisés para que nos esté liderando? ¿Y quién es? Si realmente yo puedo mejor que él. A veces así pensamos, ¿verdad? Cuando tenemos un jefe en mi trabajo, ¿y quién es mi jefe para que me esté ordenando? Yo puedo mejor que él. Realmente él ni hace bien las cosas, yo lo puedo hacer mejor. Mira nada más, llega tarde y se va temprano, y luego ni hace las cosas, nada más nos viene a mandar. Pero se me olvida que yo soy la persona que vino a trabajar con este jefe. Él me contrató o me contrataron, ¿verdad? Pero a veces eso se nos olvida. Y en esta área era espiritual la cosa muy fuerte, porque ellos venían y ya habían sido liberados, y Moisés era el que iba a la cabeza de todo esto, y Aarón, el hermano de Moisés, era el que Dios había designado que iba a ser el sacerdote para que estuviera ministrándoles a todos. Pero ya en el camino empieza la gente a decir: no, pues yo creo que yo soy mejor que Aarón, yo puedo ser mejor sacerdote que Aarón, porque Aarón lo seleccionaron. A ver qué tiene Aarón que yo no tenga aquí en este lugar. No nada más por ellos Dios habla, también por mí. Y empieza Coré, un hombre que venía con su familia en aquel lugar. De todos los que venían, se paraban en el desierto con sus campamentos, se detenían y luego seguían, y luego se detenían y seguían, y así anduvieron 40 años. Pero en esta ocasión se detienen y están ahí detenidos, y dice aquí, ven conmigo, vamos a leer. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, o sea, Coré, Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. O sea, no esperaron nada más ellos, sino que fueron a hablarles a otros que estaban ahí, y eso hace ese espíritu. Se llama espíritu de rebelión, y eso lo traían ellos. Dice en el versículo 2: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, pero no eran cualquiera, observa esto, eran príncipes, eran gente escogida. A esos fueron a envenenarles el corazón. Estamos hablando de Coré, Datán, Abiram y On.
todos ellos fueron a envenenarle el corazón a 250 príncipes. Príncipes, eran gente escogida del Señor. Los fueron a envenenar en contra de Moisés y de Aarón. Y entonces estos hombres fueron y les dijeron: vénganse con nosotros, vamos a derribar a Moisés, porque nosotros estamos mejor que él. Mira, Moisés se equivoca, mira, Moisés y Aarón también. Y entonces aquí vemos cómo dice: y se levantaron contra Moisés. Fíjate nada más, 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, o sea, no eran cualquier gente. Y luego dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues se levantan vosotros sobre la congregación del Señor, de Jehová? ¿Por qué se levantaban? Decía, ellos no se habían dado cuenta que Dios mismo había designado a Moisés y a Aarón para que fuera el sacerdote, y Moisés iba a ser el dirigente, y fue el dirigente de toda esa congregación, de toda esa multitud de personas. Y entonces aquí vemos cómo ellos empiezan a levantarse y empiezan a querer quitar a Moisés y a Aarón. Y mira lo que vemos aquí aquí mismo en Números 16 del 8 al 10, dice: dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a él para que ministres en el servicio del tabernáculo de Dios y estés delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuras también el sacerdocio? Coré y todo su séquito de gente habían sido designados para ministrar en el templo, eran de los de Leví, pero ellos querían algo más, querían ser el sacerdote, que era un rango más arriba. ¿Cómo se llama eso? Orgullo, envidia, ¿verdad? Eso se llama codiciar lo que no es tuyo, lo que no tienes. Y entonces aquí había una manera terrible de querer quitar a Moisés y a Aarón. Y mira lo que dice el Salmo 106, 16, dice: tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón el santo del Señor. O sea que fue tan grave, fíjate nada más, fue tan grave esto ante los ojos de Dios, que dice la escritura que de pronto se abre la tierra. Se abre la tierra y los consume a todos ellos, se los chupa la tierra. Fíjate que con sus familias, dice, luego lo pueden leer, es algo muy fuerte. Esa palabra casi no se habla mucho porque es fuerte, la verdad, es muy fuerte, pero es algo para que nosotros tengamos cuidado. Y dice ahí que todos ellos, los que estuvimos hablando primero, Coré, Datán, Abiatar, On, todos ellos en sus tiendas, o sea, sus casas, con sus familias, sus niños, sus animales, sus esposas, todos son chupados por la tierra, son metidos y ahí murieron. Y se fueron todos al Seol, dice la escritura, al infierno. ¿Qué tan fuerte fue esto que hablaron contra el seleccionado de Dios para que llevara como dirigente esta obra? ¿Qué tan fuerte fue para Dios que se los lleva, los entierra? Dice que se abre un boquete. ¿Sí oyeron ahora hace poco en Puebla, en la ciudad de Puebla, que se abrió un boquete espantoso? ¿No vieron por ahí una noticia? Ay, yo inmediatamente me acordé de esto, cuando vi esta noticia, dije, wow, así ha de haber pasado en aquella ocasión. Solo que vemos que aquí fue diferente porque exactamente en el campamento donde ellos estaban y donde estaban las casas de estas personas, fueron todos aventados abajo de la tierra. Y fue algo muy terrible, ¿verdad? Y entonces aquí vemos en el libro de Deuteronomio capítulo 11 versículo 6 dice: y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén, como abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. ¿Te fijas nada más? Este pecado es grande ante los ojos de Dios. Se rebelaron contra la autoridad que Dios puso en la tierra. Dios pone autoridades, dice la Biblia, también las quita, pero Dios las pone.
y puso a Moisés, que a lo mejor tenía muchos defectos. Moisés traía un espíritu de enojo, traía muchas cosas, pero después dice la escritura que era el hombre más manso de la tierra. O sea, Moisés fue cambiando a través del tiempo que fue conociendo al Señor. Y eso te puede pasar a ti y a mí también. Y entonces nosotros vemos que todo fue y tremendo, pero hubieron algunos que no fueron tragados en la tierra. Mira, ven conmigo, en Números 26:11 dice: mas los hijos de Coré no murieron. Observa esto, que esto es tremendo. Los hijos de Coré no murieron. ¿Cómo es que todos los hijos de Onán, de On, los hijos de Datán y Abiram, los hijos que estaban ahí, todos sus familiares, esposas, cuidado, esposas? Hay muchas mujeres que tapan o que solapan el pecado de sus esposos. Aquí nos dice que se fueron todos juntos. O sea que había una rebelión tremenda en la vida de estos hombres, y seguramente estas mujeres fueron también tumbadas en aquel lugar. Mira, este es el boquete que se abrió en Puebla, si se acuerdan. Qué cosa tan terrible. Gracias a Dios que no hay nadie ahí. Gracias a Dios, porque ha sucedido que se han caído en casas enteras, ¿verdad? Han sucedido. Bueno, aquí, gracias a Dios, fue en un lugar solo. Pero imagínate tú esto, en aquel tiempo donde estaban así, a los ojos de todos, vieron cómo se los chupó la tierra y murieron todos, hasta sus animales. Hola, fíjate nada más, yo veo en la escritura hasta nuestros animalitos van junto con nosotros. Yo los bendigo a nuestros animales y les digo: Señor, gracias porque tengo mi gato, gracias porque tengo mi perrita. Yo los bendigo, estos animalitos, Señor. Y ellos, quiero que sepas que ya saben que oramos, porque hasta se detienen y ahí se ponen. Sí, oramos por ellos cuando se han enfermado, oramos por ellos. En una ocasión teníamos una perra cuando vivíamos en Tampico, nacieron 3 perritos muertos y esperábamos con ansia que nacieran, y 2 nacieron vivos. Y me acuerdo que mi esposo se puso a orar por los 3 y ya muertos, tenían ya como 3 horas muertos. Llegó Carlos, oró por ellos y empezaron a caminar, empezaron a despertar, no a caminar, a despertar, y empezaron a moverse. No, le dimos la gloria a Dios, porque así es nuestro Señor. Hasta nuestros animales llevan la bendición, nuestros hijos, nuestra tierra. Dice la Biblia que nuestra tierra es bendita cuando los que vivimos en esa casa oramos y hablamos con Dios. Cuando nosotros llegamos a la casa donde vivimos ahora, su casa, es una casa que ya tiene años. Y entonces la vecina de enfrente, un día la vi y me dice: oiga, ¿cómo le hizo para que creciera el zacate en la parte de enfrente de la casa? Le digo: pues no hice nada. Bueno, yo nada más oro. Le digo: yo no soy. Y me dijo: mire, la señora que vivía antes de usted fue mi amiga. Siempre ponía zacate ahí enfrente y nunca se le daba. Nunca pudo que se le diera el zacate. Siempre se le secaba y se le secaba, y venían plagas y le comían todo y se le acababa. Y venía conmigo y le echábamos de todos los plaguicidas y nunca se le dio. Y nada más la vimos que llegó usted y le dije a mi esposo: mira cómo se le da el zacate a la señora de enfrente. Le digo: pues será que oramos, y la Biblia dice que hasta tu tierra va a ser bendita. Dice la escritura que cuando tú estás con el Señor bendice todo lo que hay a tu alrededor. Entonces, fíjate nada más. Pero a ver, aquí hay algo extraño que no va junto con todo. ¿Cómo es que esos hijos, siendo hijos de un papá lleno de pecado, porque vimos que la maldición se pasa de generación en generación, ya lo vimos, ¿sí se acuerdan? ¿Y cómo es que estos hijos no les alcanzó? ¿Qué pasó? Vamos a ver ahorita. Tú traes cosas de tu pasado y yo también. Todos traemos algo de nuestro pasado, de nuestras familias. Si mi papá fue un borracho, mi abuelo, yo traigo esa semilla también aquí, y en cualquier momento va a dar fruto. Y voy a ser una borracha, y a lo mejor no borracha, a lo mejor voy a hacer droga. Son drogas, son adicciones. Me va a salir en algún momento a tus hijos, porque anda aquí atrás de nosotros. Es una línea de iniquidad que viene de generación en generación. Y seguramente los hijos de Coré traían la línea de rebeldía
de generación en generación, de Coré para sus hijos, ellos traían también esa semilla, igual que todos la traemos. A lo mejor la tuya es de otra cosa, a lo mejor cada uno tiene su semilla. Yo traía algo muy fuerte de mi familia, de que no se puede, no, esto no vas a poder, no, tampoco eso, no se puede, ahorita no hay dinero, no, no se va a poder. Traíamos mucho eso. Eso sabes que es una maldición, porque te detiene a que creas que el Señor te va a ayudar, porque no eres tú, es Él el que lo va a hacer. Y entonces quitarme eso para mí fue tan difícil, porque íbamos a hacer algo y yo, no, Carlos, yo creo que no voy de castigos, me decía, corta eso, porque estás hablando algo en contra de lo que Dios ya nos ha dicho que va a pasar. No, pero es que yo creo que eso no lo vuelvas a decir. Entonces nosotros tenemos que aprender, y yo tuve que ir quitando poco a poco, quitar esas palabras que yo traía de mi vida anterior, de cómo yo crecí, para que eso ya se cortara, porque ahora yo soy libre en el nombre de Jesús, porque ya mis palabras dice que todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo de buen nombre tiene que salir de mi boca, según el libro de Filipenses, lo que dijo Pablo. Entonces nosotros debemos de saber que todos traemos algo, pero nosotros venimos, para eso vienes aquí, para que tú aprendas qué dice la Escritura, para que tú seas libre, y yo también. Y entonces aquí vemos cómo estos hombres, cómo esta gente no murió. ¿Por qué no murió? Si murieron todos. Aquí nos dice que sus familias, esposas, todo, hasta los animales murieron. Y aquí vamos a ver qué pasó con estos hijos, por qué no murieron. Entonces nosotros vamos a ver, solo estos fueron perdonados. Número uno, podría haber sido que no murieron porque no participaron ese día. A lo mejor andaban de cacería. Eso podría haber sido. Cualquiera hubiera pensado, bueno, es que no estaban. A lo mejor ellos andaban cazando por ahí algún animal y no estaban ahí. Y número dos, que es a la que yo me dirijo, se arrepintieron. Seguramente estos hijos se arrepintieron del pecado de sus padres, porque seguramente ellos lo traían. ¿Y por qué los padres estaban tan enojados con Moisés y con Aarón? Porque ellos querían suplantar el lugar de Moisés y de Aarón. Seguramente estaban diciendo, mira Moisés, sí, verdad, ya está acostado y nosotros aquí dándole duro, verdad, trabajando, y Moisés no llegó temprano, y Moisés siempre se queda dormido, o viendo algo que no era correcto en la vida de Moisés para poder levantarlo delante de todo. Y eso nos pasa a muchos, ¿verdad? Cuando trabajamos, yo trabajé muchos años en un lugar donde habíamos muchos trabajadores, y yo oía mucho de eso. No, hombre, mira, mi jefa es una licenciada que, cómo me cae gorda, porque mira, llega bien tarde y todo el día está hablando por teléfono y no hace nada, pero nos quiere que nosotros sí lo hagamos. Y yo me acuerdo que yo les decía, pero ¿tú qué sabes? ¿A qué hora se durmió ella? A lo mejor tú te vas y ella se queda hasta la tardes horas de la noche. Y a veces eso pasa, ¿verdad? Yo veo, por ejemplo, mi esposo, es la madrugada y él todavía está leyendo, él está escribiendo, él está preparando lo que vamos a hacer. Yo a veces me levanto en las madrugadas, nadie se da cuenta, de eso nadie se da cuenta, ¿verdad? Ayer salimos del evento, estábamos pero fumigados, porque cuando hay un evento como el de ayer, pues salimos todos muy cansados espiritualmente sobre todo, y todavía teníamos un evento más que teníamos que ir. Entonces yo me fui volada para ir a aquel evento y llegamos a la casa más tarde y le digo a mi esposo, mira, me siento tan cansada, pero gloria a Dios, porque el éxito de las cosas que hagamos es que el Señor esté en medio de todo ello, porque es Él, la obra es de Él, no es de nosotros. Y entonces nosotros tenemos que hacer lo que Él nos ha mandado a hacer a cada uno de nosotros. ¿Y qué dice? ¿Se acuerdan en Josué 1, 8 y 9? Para que te vaya bien. Tú debes hacer las cosas que dice el Señor para que te vaya bien en esta vida, dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces vamos a ver qué pasó con los hijos de Coré, ¿verdad? Porque a mí eso me dejó muy, muy fuerte, ¿verdad? Entonces vemos que es cierto que los hijos van a recibir la maldad de los padres. ¿Cuántos hijos han sido drogadictos, o sea, han sido llenos de las cosas que traen los papás? Si han visto, por ejemplo, mi abuelo era diabético, mi mamá fue diabética y yo también ya estoy diabética.
Mi bisabuela tenía hipertensión y se murió porque tenía problemas del corazón. El hijo, el bisnieto y el nieto, ya todo el mundo anda con lo mismo. ¿Se han fijado en esas líneas de iniquidad, líneas de enfermedad, líneas de cosas que pasan? ¿Sí lo han visto en las vidas de sus amistades, de sus familias? ¿Verdad que sí? Y eso lo vemos por todos lados, ¿verdad? Como mi mamá decía, tengo una amiga que la quiero mucho, es más joven que yo, mucho más joven, yo creo que 10 años menor o 15, y me la encontré y le digo, ¿cómo estás? Fíjate que muy mal, me dijo, tengo artritis. ¿Qué? ¿Cómo? Dice, acuérdate, mi abuela murió toda mal de artritis, mi mamá está malísima y pues yo, ya sabes, yo estoy igual ya. ¿Qué? Le dije, no me digas eso, ¿cómo estás así? Sí, le dije, pero tú sabes que en el Señor nosotros podemos ir cortando esas maldiciones de generación en generación. No, me dijo, ya me estoy tomando mis pastillas y para prevenir que me dé más fuerte. ¿Cómo ven eso? ¿Lo debemos hacer? ¿Les parece bien? ¿Debo aceptar yo que si mi abuela, mi bisabuela y toda la familia murió de una enfermedad X, yo también la voy a tener? Yo tengo que cuidarme, no puedo recibir los hábitos malos que mi mamá hizo, ¿verdad? Hay hogares donde se come mal, donde se vive mal, y entonces el hijo va a recibir lo que vio de sus padres. Pero cuando nosotros llegamos a la palabra de Dios, a conocerla, tu vida debe de ser diferente, porque para eso conocemos al Señor. El Señor viene para cambiar vidas. ¿Sí saben eso? Para eso viene nuestro Señor, para cambiar, y toda una vida va a hacer cambios en la vida de nosotros, siempre. Nada más una vez, bueno, es que ya cambié mi vida, mira, yo soy bien obediente, yo ya cambié todo. Sí, pero mañana tú no sabes, mañana podemos caer. Por eso es que tenemos que estar siempre, siempre atentos a lo que dice nuestro Señor. Y entonces vamos a ver lo que dice en el libro de Ezequiel, que dice 18:18. Aquí hay algunas normas. Dice, su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad, el padre de alguna persona. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. O sea, aquí hay una conversión. Si se fijan, el hijo no está actuando como el padre morirá por lo que hizo, porque dice la escritura que la paga del pecado es la muerte. Y entonces aquí dice, el padre va a morir en el versículo 18. En el 19 dice, como el hijo guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Y eso es lo que pasó con los hijos de Coré. Fíjate nada más. Y en el versículo 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Quiere decir que si mi papá pecó, yo no voy a llevar el pecado de mi papá. Yo voy a ser juzgado por mis pecados. Pero como yo traigo la iniquidad de mi padre y de mi madre, es posible que yo caiga en los mismos pecados o peores que los que trajo mi mamá o mi papá. Pero yo voy a decidir hacer lo que dice aquí, que se llama conversión, en el versículo 19, donde dice, guardó todos mis estatutos y los cumplió. Ahí está la clave. Cuando tú guardas los estatutos y los cumples, tú vas a vivir y tu vida va a ser diferente. Yo no voy a llevar el pecado de mi mamá o de mi papá. Si mi mamá se acostó o mi abuela tuvo 2 hombres, la hija pues ya tiene 4 y la nieta pues ya se ha acostado con 10. Así va, porque la iniquidad va peor y peor cada vez, hasta que la cortamos, hasta que la rompemos. Y dice aquí cómo, aquí está claro, guardó todos mis estatutos y los cumplió, y de cierto vivirá. ¿Cuántos saben que cuando nosotros somos obedientes, guardamos los estatutos, los cumplimos, tú y yo vamos a vivir? Dale gracias a Dios, porque gracias a esto tú y yo vivimos. Gracias a esto tú y yo cortamos con todo aquello que el enemigo puso en nuestras vidas. De no haber yo conocido a Cristo como lo conocí hace tantos años, mi vida hubiera sido un verdadero desastre, pero con una cara que nadie sabía.
Yo vivía de la apariencia y como muchas personas, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien, pero llegaba a mi casa a llorar porque me estaba yendo mal. ¿Sí está claro esto? Pero cuando yo vine a conocer al Señor dije, wow, me estaba yendo mal, pero ahora me va a ir bien porque ahora yo empiezo a hacer esto y dice que tú vas a vivir. No dice que vas a vivir solamente que tu corazón esté latiendo. Vas a vivir una vida limpia, una vida diferente, porque aquí lo dice. Entonces, este es el mensaje de toda la Biblia. El pecado nos va a traer sufrimiento y nos va a traer dolor. El ser obedientes a lo que Dios nos manda nos va a traer alegría y nos va a traer gozo a nuestra vida. Tu vida cambia y empiezas a ser feliz. ¿Sabes que hasta científicamente está comprobado que la gente que ama a Dios y que vive conforme a la palabra vive más años? ¿Sí sabías? Vive más años. La gente que confía en Dios, que cree en Dios, que vive los principios cristianos, vive más tiempo porque está confiado. Es la diferencia que el que no le conoce. Y entonces los hijos de Coré no tomaron parte en el pecado de su padre. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios, pero nos acerca al castigo de Dios, que fue lo que les pasó al papá de estos muchachos. Estos muchachos se salvaron no por seguir los pasos de su papá. Ellos cortaron esta maldición que traían de su padre, pero ellos decidieron cambiar sus vidas porque seguramente vieron la maldición que traía su padre de los hijos de Coré. No habla igual de los hijos de Datán y Abiram y de los demás. Esos ahí perecieron totalmente, esa familia. Pero estos hijos siguieron el buen camino. Nunca debemos de ser cómplices de los pecados de mi papá o de mi mamá o de mi esposa o de mi esposo. Cuando es varón, de su esposa, o cuando es mujer, de su esposo. Yo no puedo seguir los pecados de una persona que esté cerca de mí porque la quiero mucho. Mamás que aceptan que su hija venga a dormir aquí con el novio a mi casa porque la quiero mucho. Me platicaba mi esposo de un amigo de él que le decía, mira, pues tenemos nada más una hija y la queremos tanto, pero pues ya lleva 3 novios que trae a la casa a dormir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nosotros no podemos aceptar que vengan a nuestra casa a traer el pecado. No podemos. ¿Por qué? Porque te abren puertas al enemigo a que tu casa venga a ser destruida. O que se permitan hablar maldiciones en mi casa. En mi casa no se permite que vengan a hablar palabras obscenas. En mi casa no se permite. ¿Por qué? Porque esta casa ha sido dedicada para nuestro Señor. Y es una casa donde hemos sido bendecidos. Es una casa donde el Señor se manifiesta. Donde oramos, clamamos, ayunamos. Y vemos cómo Dios está ahí. Cómo el Señor está ahí. Y vemos cuántas cosas han pasado en nuestra familia. Pero eso se va haciendo con el tiempo, eso se va ganando y lo tienes que hacer tú y también yo. Entonces aquí vemos cómo esta gente empieza a hacer cambios, ¿verdad? Cambios y entonces nosotros podemos ver que hubo 250 seguidores de Coré. Imagínate nada más que fueron también tragados porque fueron rebeldes a lo que el Señor decía. Hubo leí hace tiempo en un lugar en el internet de una muchacha que fue adoptada por 2 hombres homosexuales ellos, y ellos adoptaron a esta muchacha y ella creció con ellos, y entonces ella creció viendo que eso era normal. Y al ir creciendo ella conoce de Cristo y le empiezan a platicar lo que dice Dios. Y ella empezó a decir, bueno, yo quiero tener una familia, quiero tener una familia como Dios la mandó, como Dios dice que la debemos de tener. Yo quiero caminar en obediencia a Dios. Y ahora ella es una mujer que ama al Señor, tiene su familia, tiene sus hijos, tiene su esposo y vive una vida plena y llena del Señor. Entonces nosotros, aunque crezcamos en un ambiente difícil, en un ambiente donde hay pecado, en un ambiente donde hay infidelidades, donde hay pleitos, donde hay borracheras, adicciones, no por eso yo voy a ser igual. Yo tengo que caminar en obediencia a Dios y voy a hacer la diferencia en esa familia. Porque si dicen que Dios saca lo peorcito de la familia para traerlo y para cambiarlo en una persona diferente.
Yo siempre les digo, en mi casa yo fui la primera. En mi casa yo fui la primera que el Señor llamó. Dicen que es lo peorcito de la familia, pues era yo. Y el Señor me saca, ¿para qué? Para que yo les enseñe a mi familia lo que es la palabra de Dios. Y ellos han visto y me han dicho, siempre me dicen, Clara, es que eres otra. Aquella Clara que yo conocí, que fuiste mi hermana durante tantos años, vivimos juntos, ya no existe, me dice. Le digo, gloria a Dios que ya no existe, porque yo ya no soy la misma. Ya no soy la misma aquella que vivía temerosa, que vivía enferma, que vivía llena de broncas. Ya no, porque ahora tengo mi Señor que me ayuda a salir de cada problema que se presente en mi vida. Y entonces vamos caminando como los descendientes de Coré fueron personas ilustres. Fíjate, vamos a ver, ellos fueron los que ocuparon los lugares de privilegio en el santuario. Los descendientes de Coré volvieron a ser después porteros del santuario y tuvieron puestos de honor en el servicio para Dios en los tiempos de David y en otros tiempos. Fíjate, fueron salmistas. ¿Cuándo te ibas a imaginar que esos hijos de aquel padre, de lo que les pasó, sale, aquí nos dice que ellos compusieron varios salmos? Fíjate nada más. Fueron salmistas reconocidos en la época de David, de Salomón y de Josafat. Mira lo que dice en el libro de Primera de Crónicas 9:19. Dice, Salum, hijo de Coré, era responsable de cuidar la entrada del santuario. Oye, eso es un lugar de honor. Era el que ocupaba el estar en la entrada cuidando, fíjate. Y en el libro primero de Crónicas 6 del 31 al 37 dice, estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa del Señor, después de que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Y aquí nos dice en el versículo 33, 34, 35, 36 y en el 37, mira lo que dice: hijo de Tahat, hijo de Asir, hijo de Bisab, hijo de Coré. Que esos fueron los que ayudaban, dice en el versículo 33. Estos fueron los que ayudaban en el templo, ahí estaban. Y al final nos dice que también estaba el hijo de Coré. ¿Cómo ves? Fíjate hasta dónde vinieron ellos a cambiar la historia de sus vidas para que hayan quedado plasmados en la escritura de lo que ellos hicieron, no nada más de lo malo. Y aquí nos vemos cómo ellos eran directores de alabanza. Un hijo de Coré era el director de la alabanza en el tabernáculo de Dios. No solo fueron librados de la muerte, sino que fueron puestos en lugares prominentes. Fíjate nada más, los hijos de Coré escribieron 11 salmos. Probablemente los de mayor calidad literaria fueron el 42. Mira lo que dice el Salmo 42, 1 y 2. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Te fijas nada más? Y así el Salmo 84, el Salmo 84, 5, hay muchas partes. Y mira el Salmo 46, 1, es un salmo hermoso donde yo te invito a que vengas conmigo para que lo veas. Este salmo yo la verdad lo he leído tantas veces y me gusta tanto porque tengo apuntes por todos lados del Salmo 46. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aquí estaban en un problema porque estaban amenazados todos los hijos de Israel. Y este hombre, fíjate, aquí dice uno de los hijos de Coré, él está escribiendo esto, dice: aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Y está todo el salmo, está hermoso. Y al final dice: nuestro refugio es el Dios de Jacob. Es un salmo precioso que lo escribió aquel hijo de un pecador. De un pecador, pero estos hijos fueron pecadores arrepentidos. Dios puede cambiar la historia de tu vida, ¿sabes? Dios puede cambiar el rumbo de tu vida totalmente para una vida de bendición. Dios lo puede hacer siempre y cuando tú así lo decidas. Como ellos decidieron cambiar el rumbo de la historia.
No porque mi mamá o mi papá viven una vida de pecado, yo también la voy a vivir igual. Yo tengo que vivir una vida diferente porque el Señor me ha mandado a hacer algo diferente. Dios saca de la basura a una persona para traerla a lugares prominentes. Es lo que le pasó a estos hijos de Coré. Aquí podemos ver todo. Y esto puede sucederte a tu vida y a la mía y a la cualquiera que no va a permitir que el enemigo se llene de la casa tuya. Tú vas a salirte de esa familia y tú los vas a amar. Yo seguiré orando por ellos, pero yo ya no pertenezco a sus pecados. Ya no voy a ser igual que todos ellos. ¿Te fijas? Esto solamente lo hace Dios. Y esto hace que vivieran muchos años. Estos hijos de Coré vivieron muchos años, salmistas, directores, cantores, escritores. Tu vida puede ser negra como los hijos de Coré, pero te voy a decir que Dios puede premiar tu vida si tú haces cambios sustanciales, diarios en tu vida. Yo no puedo decir, vengo los domingos y me voy a mi casa y hasta el otro domingo vuelvo a abrir mi Biblia. Eso no es posible. Tu deber es diario, porque diario el Señor te bendice, diario te da aire, diario te da luz, diario te da la salud, diario te da todo lo que necesitas para vivir. Nosotros debemos de saber que la dependencia es solo de Dios. Y mira lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, que aquí hay una batalla tremenda, con una victoria poderosa. En Segunda de Crónicas 20, del 19 al 22, dice: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Así es que si tú le crees, tú tienes todo. Y mira, aquí estaban los hijos de Coré, alabando al Señor al frente de la batalla. Este hombre era el que estaba reinando en Israel, los puso enfrente de la batalla. ¿Y sabes qué pasó? Ganaron la batalla, porque iban al frente con la alabanza, alabando al Señor, limpios de corazón. Las batallas se logran en obediencia. Las batallas se logran en alabanza y oración. Las batallas se logran en amor al conocimiento de la palabra. Dice que tú te deleites en el Señor. Dice que si tú te deleitas, deleitarte es amanecer con ella. Mira, esta madrugada yo me levanté temprano y dije: Señor, no me importa que he dormido pocas horas, pero yo quiero estar contigo. Quiero que tu palabra, Señor, salga de mi boca, para que no hable yo nada más lo que yo quiero, sino que se hable lo que tú quieres que todos oigamos. Porque tú te conviertes en un profeta del Señor cuando tú hablas su palabra. Dice que esta es profecía, es la palabra que Dios quiere que tú y yo hagamos. Los hijos de Coré se convirtieron en adoradores ungidos de Dios, atraían la presencia de Dios, y Dios permitió que escribieran salmos, que aquí están. ¿Cómo ves? Esto es poderoso. Es para que tú y yo veamos que Dios puede cambiar la historia de tu vida y de la mía. Dios puede escribir una nueva historia en el libro de la vida de ti y de mí. Si tú tienes 80 años, si tienes 20, si vienes de papás rebeldes, seguramente tú también traes eso que yo también lo traje. Sabes que yo fui rebelde y tremenda, no podía verlo, pero siempre estaba juzgando. Siempre estaba juzgando a mis autoridades. Siempre estaba hablando de ellos, que yo podía hacerlo mejor. Pero cuando el Señor me mostró su palabra, dije: no más. Yo seré como los hijos de Coré, que ellos cambiaron sus vidas y empezaron una nueva época. Rompieron con todas las maldiciones que traía su papá, que se lo tragó la tierra. A lo mejor a tu papá no se lo tragó, ni a mi mamá, ni a alguno de mi familia, pero con tan solo quitar el favor de Dios de nuestras vidas, con eso tenemos. No está Dios con nosotros. Mejor seremos sumisos,
seremos obedientes a su palabra y el Señor nos da unos premios hermosos. Vale la pena, eres feliz, tienes una vida plena, tienes paz, duermes tranquilo, eres feliz con lo que tengas, no estás ansiando lo de otros, sino que con lo que tengo soy feliz. Y el Señor te da tus coronas aquí en la tierra. Amén, amén, amén. El Señor es bueno, el Señor es bueno. Mira, por eso en el Salmo 107, lo que hablamos al principio, el Salmo 107:20 dice: envió su palabra y lo sanó. ¿Quién está enfermo aquí? ¿Alguien que esté enfermo? Todos estamos sanos. Bueno, hay uno, hay otro. Ahí luego traemos pocholacas todos, ¿verdad? Enfermedades ahí pequeñitas, unos más grandes. Bueno, dice, aquí está, Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Levántate, por favor, levántate. Vamos a darle gracias a nuestro Señor, porque Él nos viene a sacar de nuestras ruinas, de nuestras tristezas, de nuestro dolor. Nuestras familias, oramos por ellos. Dios bendice a aquel que viene a buscarlo. Dice Deuteronomio 5:33: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que vivas y te vaya bien y tengas largos días en la tierra que has de poseer y que vas a habitarlas. Estos hijos fueron los únicos que se salvaron, y la razón es porque ellos se arrepintieron de los pecados de sus padres y no los siguieron. Ellos prefirieron seguir al Señor y empezaron nueva vida, y no fueron tragados de la tierra. Y tú y yo tampoco lo seremos, porque hemos decidido caminar en obediencia. Yo te invito a que camines en obediencia todos los días de tu vida. Y así como estos hijos de Coré, seamos fieles adoradores del Señor, que traigamos la unción de Dios donde quiera que vayamos, y que digan: mira, esta mujer así era, pero mira cómo es ahora. Este hombre era tremendo antes, pero mira, ahora ya no es igual. Dios bendice a los hijos que tienen fe y no participan de las mentiras del pasado. Somos nuevos tú y yo. Dios nos ha dado una nueva vida. Dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así es que le damos toda la gloria a nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres grande, porque no hay nadie como tú, Señor. Te adoramos, Rey. Amén. Si tú estás enfermo, o si has identificado algo que venía de tus padres, yo te voy a invitar a que salgas de tu lugar, porque este mensaje que acaba de dar ahorita mi esposa de parte de Dios es para alguien aquí. Así que si tú quieres cortar con algo en tu familia, o tú estabas enfermo de algo, aprópiate de esta palabra, pero sal de tu lugar. Y la palabra enviada es esta: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está contigo. Y si tú lo crees, mientras está esta alabanza, dile: gracias, Señor, porque hoy se corta esto que tú me enseñaste. Hoy se corta esta enfermedad. Ahora yo voy a ser de los que te van a alabar y vamos a exaltar tu nombre. Impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno.
Solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, digno. Jesús, tú eres digno.